Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenos días. Feliz año, aunque ya estamos en febrero, es nuestro primer encuentro desde el punto de vista del área laboral que tenemos. Así que feliz año para todos ustedes. Estoy silenciando algunos micrófonos que veo por acá activos. Sigo aceptando por allá, por allá. Doctorísima María Carolina Quevedo, ¿cómo está usted? Buenos días, doctora. Feliz año, feliz carnaval, feliz miércoles de ceniza. Bueno, sí, ya prácticamente estamos en eso. Y A bueno, ver, María. encantada, doctora, de verdad que encantada de que comencemos este ciclo del 2024 con nuestras conferencias y contando siempre con nuestros fieles eh, clientes, asiduos, de seguidores, de verdad que bien contentos y bueno, emocionados, ¿no? Por todo lo que nos prepara este 2024 que no Ujú. arrancó fácil, ¿no? El año. Por aquí me Ahí estoy... está diciendo que no escucha. Tú sí me oyes, Ajá, ¿no? sí, yo te escucho perfectamente. Ok. A ver, ¿cómo le podemos decir a José que trate de salir y volver a regresar? Vamos a ver cómo le decimos. Si alguien por favor le puede escribir a José y decirle que egrese y vuelva a incorporarse, a ver si así puede hacerlo. Sí, porque yo sí tengo el micrófono abierto. Sí, sí. Y por aquí, los demás entiendo que nos escuchan, avísenos por allí. Cualquier cosita adicional a José, sí escuchamos. Bueno, buenísimo, Perfecto. buenísimo, buenísimo. María Carolina, ¿cómo está Argentina? Con ese frío, ¿verdad? No, estamos en el pleno verano, pero no sabes, con sensación de térmica de casi 40. Ha sido una semana compleja esta semana y finales de la semana pasada. Pero bueno, ya anoche llovió un poquito y eso refresca mucho el ambiente, pero todavía se esperan días de mucho calor aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ah, buenísimo. Por aquí te actualizo que hemos pasado 2 días de bastante calor y hoy amaneció lloviendo en todo lo que es la capital, no sé, en el interior del país. Bueno, María Ujú. C., esta conferencia se ha denominado Actualidad, ¿no? Actualidad que nos depara este año 2024. ¿Con qué estamos iniciando? Claro, no tu bola mágica, no la tienes a mano, veo, ¿no? Ya no vamos a poder No, predecir lo que va a ocurrir este 2024, pero sí, tenemos pero información. doctora, hay cosas interesantes que me gustaría compartir con nuestra audiencia que nos daría así como una visión, aunque sea de helicóptero, de qué podría pasar a nivel regional y específicamente en nuestro país. Yo tomé algunas ideas del informe que hizo el Banco Mundial sobre las perspectivas para el año 2024 y me gustaría compartirlo de manera de que nos dé qué ven los organismos internacionales en el área de nuestra competencia, de lo que es el empleo, el tema del acceso a las fuentes de empleo. Entonces, me van a permitir leer algunas ideas sobre lo que señaló el informe del Banco Mundial. En primer lugar, el informe alaba la situación de la región. ¿Por qué? Porque dice que la región latinoamericana es una región que está llena de oportunidades, ¿ok? Que la región no se detiene y que se transforma para hacer frente a todas las adversidades. Dígame usted si en Venezuela no tiene el estandarte de esto, de reinventarse, de hacerle frente a las adversidades y salir, pues lo vivimos en la época de la pandemia. Entonces, ese impulso, esa sacudida que recibieron las empresas se mantiene a lo largo del periodo post-pandémico. ¿Ok?
la región ha superado todos los conflictos que se le han presentado y tiene mucho chance de salir adelante. Pero el tema del COVID llevó a las empresas y a los estados a un retroceso muy importante. Entonces, ahorita, en el finales del 23, se llegaron a los niveles que estaban más o menos en el 2019 antes de la pandemia. Entonces, o sea, ese bache que ocurrió en la región durante el periodo de la pandemia, todavía no estamos nivelándolo al mismo piso que teníamos Cuando inició. antes de entrar a la pandemia. ¿Ok? Ujú. Se espera un crecimiento en la región de un 2.3. El empleo también ha llegado a los niveles del 2019, incluso a las mujeres que también siempre han estado como rezagados y más con el periodo de la pandemia que les tocó cuidar a toda la familia. Entonces, todo eso lo que está apuntando es que ya nos estamos nivelando como para tener en este año un crecimiento importante. ¿Okay? Otra de las cosas que quería comentar que hablábamos en días anteriores era el tema del salario mínimo en la región, ¿se acuerda? Entonces, el salario mínimo en los países de la región, pues en el año 23 estuvo, por ejemplo, rapidito para que nuestra audiencia tenga una idea de los salarios de la región en dólares, ¿ok? Argentina para el 2023 tuvo un salario en dólares de $189, pero como aquí la inflación está a la orden del día y ha habido una devaluación importante, para el año 2024 existe una variación en descenso, o sea, una variación negativa y el salario mínimo estaría rondando $152, o sea, de 189 bajaríamos en dólares a 152. Brasil tiene un crecimiento, espera un crecimiento en el salario mínimo y estaríamos hablando de que el salario del 2023 de $250 pasaría a 291 en el 2024. Chile pasaría de $475 en el 2023 a 521, lo cual representaría un incremento de 9,68. Colombia estaría pasando de $242 a 335, es decir, un incremento de 38,43%. Ecuador no tendría un gran incremento porque pasaría de 450 a 460, lo cual solamente representa un aumento de 2,22%. México sí también tendría un incremento interesante. ¿Por qué? Porque pasaría de $325 a 440, lo que representa un incremento de 35,38. Panamá de 269 pasaría a 277, no gran cosa, un incremento también de 2,97. República Dominicana pasaría de 205 a 245, que representa 19,51, y Uruguay pasaría
de $240 a $570, con una variación de 5,56. En definitiva, para que también nuestra audiencia tenga una idea, el país de la región que tiene el salario mínimo más alto sería Costa Rica, con $687 mensuales, y el más bajo, pues no hace falta ni decirlo, sabemos que somos nosotros, con $3,61. Entonces, oyendo estas cifras, nos duele profundamente que en nuestro país se diga que no hace falta incrementar el salario mínimo. O sea, de Doctora, verdad que eso te arruga el corazón. Cuando tú oyes estas cifras, que el salario mínimo es como el salario vital de subsistencia, porque eso que se dice está en todas las constituciones de Latinoamérica de lo que representa el salario mínimo, y que en Venezuela tengas declaraciones tan nefastas que digan que no hace falta aumentar el salario mínimo, oye, le da a uno un dolor en el corazón. No sé qué opina usted. doctora, lo que pasa es que ahora aquí ya no se debe hablar de salario mínimo, sino de ingreso mínimo mensual. Y por allí le agregaron una coletilla que ahora es indexado, donde Sí, se incorpora una cantidad de bonos de la patria o de bonos que ingresan por la plataforma patria, que solamente lo reciben los trabajadores de la administración pública. Entonces, ahora ya no se habla, de hecho, el último decreto, que tampoco ha sido publicado oficialmente en la página de la imprenta nacional, habla de ingreso mínimo mensual. sí, pero de verdad que es doloroso. Es doloroso que se pretenda mantener el salario mínimo con la misma cantidad del año pasado, que con la hiperinflación eso se vuelve polvo cósmico, y que es la base de cálculo para las pensiones del Seguro Social, y que encima se establezca un incremento y unas disposiciones que ni siquiera salen en Gaceta Oficial. O sea, la verdad es que yo ahí sí tengo una espada, un hacha de guerra. Si eso no está publicado en Gaceta Oficial, para mí sigue manteniendo los 1.000 bolívares que salieron publicados Para Cestatique y el salario para el mínimo que es del cestativo, año 2020 de 130 bolívares. de 130 bolívares. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, oye, yo sé que los abogados estamos detrás de la idea de que si no está en Gaceta no existe la obligación. Entonces esa debe ser la posición jurídica. Ahora, la posición de la empresa de cara a sus trabajadores ya es de cada una de las organizaciones. Porque si te pones a ver, los $40 no representan ni siquiera, o sea, no te alcanzan ni para los desayunos del mes. Entonces, ahí también las empresas deberían de decir, bueno, ¿sabes qué? Mi cesta que no son $40, sino $100. ¿Entiendes? O sea, ahí sí le doy yo el palo a la lámpara. Ay, no está en Gaceta, bueno, sigo, yo no me estoy eh, aferrando a los 40, yo estoy de acuerdo con el beneficio de mis trabajadores, pero eso de que tengan un terrorismo psicológico contra las empresas no me parece, porque además yo tengo una, y usted sabe, y la gente que ha tenido inspecciones dentro de las empresas, saben que cuando viene el funcionario viene con el checklist, y en el checklist está la base legal de la exigencia que te hacen. Si usted tiene que llevar un libro de vacaciones es porque hay una norma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de los trabajadores y las trabajadoras, que dice que usted tiene que llevar un registro de vacaciones. Si usted le piden
que usted tiene que pagar y presentar el recibo de los trabajadores es porque hay un artículo y te dice el checklist cuál es la base legal. Entonces, en esto, cuando digan, bueno, ¿cuánto están pagando ustedes de Cestatique, los $40 indexados o no? Yo quisiera que me digan cuál es la base legal de esa exigencia. Si será el TikTok del ministro, si será la página de Instagram del ministro, que ya no es ministro tampoco, Ex de ministro. exministro. Entonces, ajá, yo voy a cumplir con algo que un tipo dijo en TikTok que ya no es ministro. Entonces, oye, ahí se ve lo importante que son las publicaciones en la Gaceta Oficial, porque el nuevo ministro, hasta que no esté la publicación en la Gaceta Oficial, lo habrán dicho en las redes, lo habrán dicho en una locución, pero lo que le da validez a su actuación es su nombramiento en la En Gaceta. Gaceta Oficial. Entonces, esa es la prueba de que los actos administrativos, sean de efectos generales o sean de efectos particulares, necesitan estar publicados en la Gaceta Oficial. Entonces, María Carolina, ¿usted qué le recomienda a las empresas? ¿Que paguen los $40, que paguen más de los $40 o que se mantengan en 1.000 bolívares? Sin comprometer el criterio de la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Mi opinión, y que se la he dado a mis clientes, es sigan pagando los 1.000 bolívares, porque eso es lo que está en Gaceta Oficial. Esa es la opinión jurídica. Pero si usted como empresa se sabe que los 1.000 bolívares no le alcanzan para nada y usted quiere darle más como empresa, tome la decisión, pero no porque lo dijo un ministro en TikTok, no, porque usted tomando la realidad de la situación decidió aumentarlo, eso es otra cosa. Es una decisión para mí empresarial, pero jurídicamente yo me apego al principio de legalidad y eso, lo que salió publicado en la Gaceta, son 1.000 bolívares. Ya no son 1.000, sino 2.000, modifícame la Gaceta y no pasa nada. Sí, definitivamente. De hecho, muchas empresas, María Carolina, otorgan beneficios complementarios al de alimentación. O sea, los trabajadores no solamente están recibiendo el Cestatique. Siempre hay Claro. empresas, o la mayoría de los clientes que nosotros tenemos, están dando otra serie de beneficios con tarjetas paralelas, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces están Mira, y es recibiendo más, más de los 1.000 la bolívares. convención de la convención colectiva de la construcción dice que da el doble de lo que está en Gaceta Oficial. ¿Y qué es lo que está en Gaceta Oficial? Los 1.000. Es correcto, María C. Es correcto. Bueno, María, empezaste fuerte hablando de los salarios mínimos de la región, aterrizaste en Venezuela, que ahora aquí lo llamamos salario integral, El ingreso ingreso, mínimo perdón, mensual. ingreso mínimo mensual, ¿ok? Y por acá nos está diciendo a Ana que antes de subir el salario mínimo debe cambiar la ley del trabajo y eliminar la retroactividad. De hecho, en estos días estaba escuchando las declaraciones del presidente de Fede Cámara en varias entrevistas de radio. La última fue bueno, la última que escuché fue con Román Losinski, y él manifestaba que sí, que definitivamente hay que hacer una modificación de la ley. ¿Por qué? Porque volvimos a los años, hace muchos años, donde el ingreso era muy poquito, ¿ok? El salario era muy poquito y por fuera los trabajadores recibían una cantidad de beneficios. ¿Y qué pasa cuando te retrotraes a la historia? Que la ley que estaba vigente para el momento era la de 1990 y que establecía la retroactividad. Entonces, esa retroactividad de una u otra forma perjudica todo lo que son esos paquetes salariales o el ingreso del colaborador. Precisamente porque Claro, al término de la relación laboral te tengo que calcular todo con ese último salario. yo me Bueno, la acuerdo, expectación. doctora, yo me acuerdo porque además fue el cambio de la ley del 97 donde se salarizan el bono de transporte y el bono de comida, porque eran 15.000 bolívares
de salario mínimo y los bonos sumaban 75.000 bolívares. Entonces, ahorita usted vea la desproporción. Si usted tiene un salario de 130 y vamos a decir que tiene un ticket de alimentación o un beneficio de alimentación de 1.000 bolívares, mire la diferencia. ¿Okay? Entonces, oye, yo lo que pienso es que nosotros, y como dice Ana María, creo que es Ana María Pérez, hay que replantearnos lo que es la legislación laboral venezolana, no solamente con el tema de la retroactividad, sino también de lo que la realidad venezolana está demostrando, el trabajo híbrido, el teletrabajo, o sea, el darnos cuenta que el sistema de seguridad social ha fracasado. ¿Y cómo es posible que los pensionados reciban 130 bolívares? O sea, aquí hay que es un terremoto lo que se necesita para mí en materia laboral y ir analizando las cosas de acuerdo con la realidad, porque eso es lo maravilloso del derecho laboral, de todas las ramas del derecho. El que siempre ha estado pulsando la realidad es el derecho laboral, es esa rama del derecho laboral. En Venezuela tuvimos el Código Penal desde 1948 y se mantuvo hasta el 2000 y algo que hubo una reforma. El Código Mercantil también. En cambio, las normas laborales se van dando de la mano con la dinámica real, porque, oye, para mí las relaciones laborales es lo que te da el impulso de un país. Entonces, oye, tener estas cosas es complejo. Es correcto. Fíjate, por acá un participante, Ángel, indica que el criterio de Frederick Cabrera es similar al que tienes tú respecto al Cestatica. Es que todos ellos se comunican, Ángel. No, Frederick es amigo mío y hemos discutido este tema y sí, efectivamente, esa es nuestra opinión. Es correcto. Mira, María C, tú estás mencionando que el derecho laboral es la rama que más se modifica, la que más se actualiza, ¿cierto? Y parte de eso es que la ley del trabajo no habla de remuneración en dólares, no habla de salario fluctuante, no habla de la ley del trabajo, ¿ok? O la ley orgánica del trabajo, no habla de los medios de prueba electrónicos, del WhatsApp, sí, pero es tan cambiante y los tribunales y los jueces tienen que estar tan actualizados que vamos a revisar ahorita una serie de sentencias, ¿ok? Donde se han ido analizando el pago de divisa, los medios probatorios y que consideramos que es lo importante, que las empresas y los colaboradores tengan el conocimiento de qué está pasando con la sentencia de los tribunales superiores. Recordemos que están los tribunales de primera instancia, los superiores y la sala de casación social del Tribunal Supremo. Bueno, doctora, pero aproveche usted la audiencia y diga que Ujú. vamos a hacer una masterclass de las decisiones del Tribunal Supremo. Es correcto, es que para allí iba. Aquí vamos a revisar a los tribunales superiores. ¿Que son definitivas? No, porque los abogados o las partes pueden recurrir y eso llegar al Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Pues más tiempo, una cantidad de requisitos. Vamos a tener una masterclass donde vamos a analizar los criterios de las salas, ¿ok? Pero como antes de llegar a la sala hay que pasar por los superiores, queremos revisar 14 sentencias. Ojo, son extractos de sentencia bastante puntual que los vamos a comentar para que ustedes vean qué es lo que está pasando en los tribunales, qué está ocurriendo, qué decisiones están tomando. Entonces, Sí, porque dígame. había el criterio, doctora, de que los tribunales laborales estaban de capa caída, que no había muchas decisiones. Y oye, yo veo que el 2023 hubo mucha actividad judicial y una de las razones es eso que incluyeron las empresas de pagar esas bonificaciones en divisa, ¿ok?
Es correcto. Déjame leer un comentario antes de compartir la Este, presentación. Ana nos dice, estoy de acuerdo con mantenerse estática, ajustado a la ley, pero las redes sociales con las comunicaciones del ex ministro alborotan a los empleados instándolos a denunciar ante el Ministerio del Trabajo, generando una desazón interna de nuestra gente que no es sana tampoco. Nosotros pagamos otros bonos para compensar esas carencias, pero decidimos pagar los $40 indexados para evitar conflictos. es una decisión de empresa porque efectivamente, Ana, para mí el trasfondo era alborotar la paz laboral. Y entonces, como estamos en un año electoral, entonces decirle a los trabajadores, mira como nosotros sí te cuidamos y nosotros esperamos que esto sea indexado por el cambio de la moneda al fin de mes y mira como tu patrono, capitalista salvaje, explotador de la clase popular, entonces no te lo quiere pagar. ¿Entiendes? Para mí ese fue el fin último de toda esta locura, porque no costaba nada sacarlo en Gaceta Oficial. O sea, la verdad. Si quiere que sean los $40 indexados, bueno, públicalo y no hay problema, porque ya los tribunales hablan de que la hiperinflación entonces ha golpeado a la economía y el salario de los trabajadores y que por eso se maneja la divisa. Bueno, utiliza ese mismo argumento y di que son $40 indexados y no pasa nada. Pero es la malcriadez de alborotar. Y lo que se había logrado, antes de pasar a ver la sentencia, que se había medio reactivado tanto la parte de las empresas petroleras, las empresas de servicio, con la flexibilización de las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, puede ser que en abril se vuelva otra vez al esquema anterior. Entonces se recrudezcan nuevamente las sanciones y las expectativas favorables que se tenían, entonces van a mermar un poco dada la situación, porque, bueno, lo que se pidió en contracara para la flexibilización no se está cumpliendo. Entonces, podríamos tener otra vez escenarios de recesión, de lo que se había avanzado, retroceder o por lo menos congelarse. Mantenerse. Sí, se dice que en vez de crecer, voy a decir un número, 3 puntos, se crezca un uno y piquito, ¿ok? Entonces, es lo que han dicho los analistas económicos. Bueno, María C., vamos a empezar a compartir Ya, esa vamos. sentencia de los tribunales superiores. Yo lo leo y tú lo vas comentando para nuestros compañeros. Ok, sentencias de interés. Aquí vamos a conversar, van a tener los datos de la sentencia para aquellas personas que deseen buscarlo. Es del 9 de enero del 2023, un caso de productos F. ¿Cuál es el punto de interés? Allí se estableció que quien alegue que la renuncia fue coaccionada debe probarlo. No existen elementos probatorios en el expediente que demuestren la existencia de vicios del consentimiento que permitan afirmar que la renuncia no fue un acto libre, voluntario y consciente dirigido a dar por terminado el vínculo laboral. Aquí este caso, María Ceci, si mal no recuerdo, el colaborador manifiesta que fue coaccionado para que terminara la relación laboral, fueron a juicio y él dice, es que me obligaron y le decían era, demuéstralo. Claro, fíjate, la demanda comienza por un juicio por beneficio de jubilación y nulidad de transacción laboral. Ese trabajador tenía 32 años y 5 meses de prestación efectiva del servicio, era elegible para la jubilación, pero la empresa le propuso una cajita feliz donde había una importante suma de dinero, por lo cual el trabajador vio el atractivo de ese dinero,
dijo, ¿sabes qué? Yo renuncio libre, voluntariamente, firma un finiquito, la empresa otorga la bonificación, que era una alta suma de dinero, si lo comparábamos, eran casi como 22 veces la liquidación del trabajador. Imagínate tú de qué montos estamos hablando, ¿ok? Y el trabajador firma un finiquito. Cuando el trabajador demanda a Producto Jefe, pide la nulidad de la transacción y la empresa dice, ojo, yo nunca firmé una transacción porque no fue homologada ni por el inspector del trabajo ni por un juez laboral. Eso fue un finiquito privado donde se deja constancia de las cosas que recibió el trabajador y donde se evidencia la bonificación que recibió el trabajador. El trabajador dice que él fue coaccionado, que a él lo obligaron y que le corresponde al juez ver si existen dentro del expediente suficientes pruebas para concluir que hubo un vicio en el consentimiento, que de verdad el trabajador había sido coaccionado. De lo que se ve en el expediente, no hay pruebas de su alegato y el juez superior, al igual que el juez de juicio, llega a la conclusión de que no hubo coacción, que la renuncia fue libre y espontánea. Pero ambos jueces sí otorgan el beneficio de la jubilación. O sea, lo hizo el juez de juicio y lo ratifica el juez superior. ¿Por qué? Porque analizan el derecho a la jubilación, ven que el trabajador tenía 32 años, 5 meses, que el derecho a ser jubilado nacía cuando el trabajador tenía 30 años dentro de la empresa. Entonces, en ese momento, ambos jueces dicen si procede la jubilación y al trabajador le otorgaron el beneficio de jubilación. Pero es que también eso se vio en el caso de CanTV, que en CanTV, cuando le ofrecieron a los trabajadores aquellas sumas de dinero y las cajitas felices, y después ellos acudieron a los tribunales, ¿qué dijo la sala social? Que el trabajador se había obnubilado. Entonces, había aceptado a cambio de su derecho a la jubilación una suma de dinero, pero que no era un derecho, del derecho de la jubilación era un derecho disponible por parte del trabajador y condenaron a la CanTV a todas esas jubilaciones. Es el mismo principio lo que pasó aquí con productos. ¿Ok? Entonces ya sabemos que quien alegue haber sido... Eso es lo importante. Si Ujú. un trabajador dice que lo coaccionaron para renunciar, la buena fe se presume, la mala hay que probarla. Entonces esos trabajadores que dicen y se amparan en la inspectoría y dicen es que yo firmé la renuncia porque me obligaron, están en la obligación de demostrar la coacción. Es así. Otra sentencia que tenemos por acá, también de enero, en este caso el punto de interés es la responsabilidad solidaria entre la beneficiaria y la contratista que prestaba servicios. La demanda estaba estimada en 1.187,64 petros y finalmente fue condenada a 25 petros por daño moral y por indemnización del artículo 130. Estamos hablando de materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasó con este caso, María C? Sí, vale, este caso es muy interesante y nos lleva a las empresas a la reflexión, ¿sabes? Porque esto se inicia por un juicio, por indemnización, por accidente laboral y daño moral y otros conceptos laborales, porque
el trabajador prestaba su servicio. Acuérdate que aquí se están demandando a dos empresas. Una Ujú, empresa beneficiaria de un trabajo que hacía una contratista dentro de las instalaciones de la beneficiaria. La contratista hacía actividades de metal mecánica, mantenimiento, soldadura, y el trabajador estaba prestando sus servicios en un silo. Le dicen que se traslade a otro silo a hacer una labor, no le dan los implementos de seguridad ni lo capacitan in situ para la nueva actividad que va a realizar en el otro silo, y resulta que lamentablemente el trabajador recibe una descarga de material de maíz y le caen encima entre 7 y 9 toneladas de maíz. Imagínate tú, o sea, que no se murió asfixiado de casualidad. Tú estás dentro de un silo que es un tubo de no sé cuántos metros y te cae una descarga de entre 7 y 9 toneladas de maíz. Dice la sentencia, maíz y hierro. O sea, nada más con el maíz me parece suficiente. ¿Y qué le pasó a ese señor? Pues tuvo fractura de pelvis y tuvo, ya te voy a decir, le estalló la vejiga del impacto cuando le cae todo el maíz encima. Entonces, el trabajador pues demanda tanto a su patrono, que es la contratista, como a la beneficiaria. ¿Ok? Además, la contratista no cumplía con ninguna de las obligaciones en materia de seguridad. O sea, no tenía delegado, no tenía comité, no tenía notificación. O sea, todos los incumplimientos los tenía. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo una empresa beneficiaria va a tener dentro de sus instalaciones unos trabajadores que, si bien puede argumentar que no son suyos porque no los contrató directamente, que son de la contratista, cómo no se asegura que la contratista cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud? ujú, O sea, yo como beneficiaria, para celebrar hasta el contrato de limpieza con un tercero contratista, yo le hago un checklist y le digo, usted quiere prestarme servicio, maravilloso, pero demuéstreme que usted cumple con todo en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque ese trabajador, si le pasa algo dentro de mis instalaciones, él lo va a demandar a usted, pero como usted es una contratista chiquitica, a mí como beneficiaria, que soy el que tengo los centavos, es contra el que voy a terminar pagando sus incumplimientos. Y en este caso, efectivamente pasa eso. En primer lugar, se determinó que sí había responsabilidad solidaria entre la beneficiaria y la contratista. Se comprobaron los incumplimientos por parte de la contratista. Claro, al final la discapacidad total y permanente del señor accidentado, ujú. el grado de discapacidad fue bajo porque lo estipularon en un 18%, y eso trae como consecuencia que las aspiraciones que tenía en relación al daño moral, y estaba realmente la indemnización que le pagan por el 130 está en base al último salario que el señor devengaba. Entonces por eso es que recibe 2.000 y pico por la indemnización del artículo 130, numeral quinto,
y solamente por daño moral en base a que la empresa pagó las operaciones, lo apoyó, todas esas cosas, entonces se baja la aspiración y deciden condenar solamente 25 petros. Es ¿Okay? decir, la Pero empresa ojo, asumió todos los gastos. sí, pero ojo, los abogados del trabajador pueden considerar que es muy poco y pueden solicitar, A la y he sala. visto decisiones del Tribunal Supremo que han aumentado el daño moral porque no se evaluó bien, pero en este caso en particular, al ser la certificación de solamente el 18%, pienso que esa es la razón y los atenuantes, pienso que esa es la razón por la cual solamente se condena a 25 petros. No, Maracé, muchas empresas han olvidado el tema de la solidaridad. Como decías tú, es que ese es Sí, su trabajador, él no está en mi nómina, sí, pero está prestando servicio dentro de tus instalaciones y tú tienes que velar que aquella empresa esté apegada a la LOPSIMAT, que muchas veces eso no se hace. Y ahorita que mencionas esta sentencia, María C., comento que salió la nueva resolución de los riesgos de las empresas y la tesorería. No lo vamos a desarrollar aquí porque para eso hay una masterclass el día de mañana y ratifica que el INSACEL va a salir a la calle. De hecho, ya no sé si has visto las redes sociales de INSACEL que a través de una canción están diciendo que van a salir a inspeccionar y van a velar el cumplimiento de todo lo que es la gestión de seguridad y salud del trabajo, pero eso lo vamos a comentar mañana. Aprovecho de claro, como si, comentar. doctora, Ujú. discúlpeme, pero la LOCIMAC está vigente en nuestro país desde el 2005. año 2005. Y ese capítulo sobre la tesorería y los riesgos, ese capítulo no estaba vigente y no estuvo vigente sino hasta, qué casualidad, hasta ahorita, donde lo que vieron es que cuando ustedes vean los montos que van a pagar en esa materia que solamente los paga el patrono y es en función al riesgo y al grado de riesgo y multiplicado por todos los salarios de los trabajadores, se van a dar cuenta de que es una cantidad de dinero importante. ¿Ok? Pero no le des más información, María, se lo No, vas a bueno, que publicar, lo vas a mañana vean desconcentar. la masterclass, pero lo que te quiero decir es que eso no estuvo vigente hasta, ups, nos acordamos que tenemos esto por aquí. Es correcto, es correcto. Ajá, siguiente sentencia. Fíjate, aquí tenemos dos, María Cela, de Monaca. Detención del trabajador como causa de suspensión de la relación laboral. Y tenemos la del estado Zulia, donde hubo un choque automovilístico que sufrió la defensa el día de la audiencia fue considerado una causa de fuerza mayor por cumplir con las características de impuntualidad, imprevisibilidad e irresistibilidad. Por lo tanto, se declaró con lugar la apelación y se ordenó la reposición de la causa a fin de celebrar la audiencia. Te dejo para que Vamos a comente. empezar por esa, que facilita. Correcto. Ok. Vamos a empezar por la última que la acabas de leer. Fíjate, esta sentencia, y nosotros sabemos lo importante que es asistir a la audiencia preliminar y a sus prolongaciones. ¿Ok? El abogado de la empresa, cuando se dirigía al tribunal, tuvo un accidente de tránsito y el accidente fue complejo, fue un hecho público y notorio. Claro, se abre la audiencia, está el trabajador demandante, la empresa ni el abogado aparece, el representante judicial de la empresa aparece. ¿Cuál es la consecuencia jurídica, doctora? Admisión de los hechos. La admisión de los hechos. Entonces, al juez de sustanciación dice, no está la parte de demandada, hay una admisión relativa de los hechos, hace un acta y gana el trabajador los conceptos que sean
correcto. Pues si está pidiendo cosas exorbitantes, tiene otro tratamiento. Pero en principio, la empresa quedó confesa. Hay una confesión ficta. Contra esa acta, que es el cierre de la audiencia preliminar, el trabajador apela y dice, epa, yo no vine porque tuve este accidente, y apela, trae copia de tránsito, trae y demuestra el hecho, y además él es el único abogado, porque en otros casos, cuando han habido distintos abogados, el juez dice, está bien, el choque lo sufrió la doctora Lourdes, Dios la cuide, pero estaba la doctora María Carolina también en ese poder, entonces ha debido de venir la doctora María Carolina, pero en este caso el poder solamente estaba él como abogado. Entonces, el juez superior, que es el que conoce de apelación, analiza el caso y dice, efectivamente, esto constituye una fuerza mayor por lo que dice la sentencia, es imprevisible, un hecho que él no pudo haber evitado. Entonces, declara con lugar la apelación y que ordena a que se haga la audiencia de juicio y se conozca al juez la reclamación, se presenten las pruebas y todo. O sea que en este caso, pero ojo, solo procedió porque era un solo abogado, porque cuando hay varios abogados, el juez dice, está muy bien, fue María Carolina la que tuvo el accidente. ¿Y dónde estaba la doctora Lourdes? ¿Y dónde estaba la doctora Marcia? ¿Y dónde está el otro? Porque en los poderes suelen haber un pocotón de abogados. Bueno, todos dónde estaban. Y De hubo un hecho, caso, me hace ajá, recordar, no sé si el que va a comentar, donde estaban los tres abogados en el tribunal y cuando van a anunciar la audiencia cierran las puertas. O sea, ya dice, la audiencia se anuncia a las 8, a las 9. A las 9 en punto cierra y los abogados se quedaron por fuera y apelaron de haber quedado confeso. Y el claro, pero juez cada uno dice estaba que en sí. otras cosas. No, que si que fui al baño, que el baño estaba cerrado, estaba en mantenimiento. Y el tribunal dijo, ajá, Lourdes llegó tarde porque el baño estaba cerrado y tuvo que ir a otro piso. ¿Y María Carolina dónde estaba? Se demostró que todos los tres abogados estaban en la sede de los tribunales, pero ninguno se presentó a la audiencia. Es Confeso, así, no hicieron la es reposición de así. caso. Ahí sí no hubo fuerza mayor ni nada por el estilo. En Ujú, cambio, en este de Maracaibo sí. ujú. El otro, el de La detención. Monaca, Ujú. el caso de Monaca, que es con la detención del trabajador, oye, ese caso es bien interesante. Y me gustaría que las personas que nos están escuchando tomen nota de la sentencia Ya lo y comparto. después con calma vuélvela a publicar, ¿ok? Ujú. Ponla para que la gente, porque esa es una de las cosas que siempre nos preguntan, o por lo menos cuando yo estaba ya atendiendo consultas telefónicas, siempre había el tema de la detención del trabajador, porque entonces no sabe, y hay otro caso también de detención del trabajador como causa de suspensión de la relación laboral. Entonces, en este caso de Monaca es interesante porque el trabajador en este fue, la empresa lo llama a la sala de conferencia, están unos funcionarios del CICPC y él se ve involucrado en un delito penal de agavillamiento y reventa de productos de harina de trigo. Se lo llevan detenido, está detenido un tiempo, después le dan como medida cautelar de régimen de Presentación. presentación, pero le prohíben acercarse a las instalaciones de la empresa, él no podía acercarse a la empresa. En el delito penal, al final, se establece que no hay suficientes indicios
y entonces el Tribunal Penal al final decide que la sentencia es absolutoria. Y esto es lo importante. Mientras él estuvo detenido y mientras duró el juicio, estaba en teoría la suspensión de la relación laboral, estaba en el tapete, estaba hasta que no ocurra la sentencia, eso está, podemos decir que la relación está suspendida, pero va a estar suspendida dependiendo de la decisión del juez penal. ¿Por qué? Porque si el juez penal dice que la sentencia, en su sentencia, que es condenatoria, es decir, que se comprobó el ilícito del trabajador, entonces nunca estuvo suspendida la relación, sino que terminó la relación en la misma fecha en que el trabajador fue detenido. Pero si la sentencia, como en este caso, es absolutoria y el juez dijo que no habían suficientes elementos de juicio para determinar que sí había un hecho ilícito, que el ilícito que se le imputaba había ocurrido, entonces sí estaba la relación suspendida. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando el trabajador, ya con la sentencia absolutoria, se va a reenganchar en la empresa y dice, bueno, ya dijo el tribunal que yo no cometí ningún delito, yo vengo a trabajar, la empresa dice que no, porque la relación ya había terminado por causas ajenas desde el momento en que fue detenido. Entonces, se ventila y se analiza si hubo una suspensión o si es cierto lo que dice la empresa, que hubo una terminación de la relación por causa ajena a la voluntad de las partes desde el momento de la detención. ¿Sí me sé explicar? ¿Sí me siguen? Bueno, yo perfectamente. No sé Ok, si los ok. participantes cualquier cosita nos Entonces, comentan. el juez dice, espérate un momentico, y eso es lo interesante, analiza la figura de la suspensión por la detención del trabajador y en este caso en particular, al tener una sentencia absolutoria, dice, aquí operó la suspensión, no hubo terminación y ¿qué es lo que procede? El La reenganche del trabajo, reincorporación, ¿no? La reincorporación del la trabajador. reincorporación del trabajador. Ujú. Entonces, me parece interesante porque ustedes se preguntarán, pero muchas veces se reciben Consultas. consultas de qué hago si el trabajador está detenido, lo suspendo, le pago, no le pago, todas esas cosas. Es correcto. Otra sentencia, María. A ver, acá. Juicio por cobro de prestaciones sociales. Incomparecencia a la audiencia de juicio. La demandada negó la relación laboral, argumentó que el piloto era asesor de los accionistas y prestaba un servicio independiente, recibiendo a cambio de tales servicios honorarios profesionales. El pago se hará en bolívares por cuanto no hay pacto entre la entidad de trabajo y el trabajador para que el mismo se haga en divisa. Sí, el señor piloto demanda el pago de sus prestaciones sociales y la empresa no asiste a la audiencia. Incomparecencia en la audiencia. Consecuencia, admisión de los hechos. Por lo tanto, le deben prestaciones sociales. ¿Ok? ¿Qué pasa? Presenta pruebas y dice, mira, lo que pasa es que él no es mi trabajador de nosotros. Él es un asesor de los accionistas. Yo me pregunto,
cómo un piloto puede asesorar a los accionistas de la empresa si la empresa no es una empresa aérea, por ejemplo. El piloto los trasladaba en el avión de la compañía y le pagaban por honorarios profesionales, pero en la realidad era un trabajador y claro, a él le pagaban en dólares. O sea, el piloto ganaba $400 mensuales. Imagínate tú que estás ganando $400 mensuales, que estás a disposición de que es tu único patrono y cuando termina la relación te dicen, no, usted no le corresponde nada porque usted está bajo la figura de honorarios profesionales. ¿Qué hizo el piloto? Buscó unos Ajá. abogados y encima la empresa no asiste a la audiencia. Bueno, al final sí declararon que había una relación laboral, lo que no pudo lograr es que le pagaran la liquidación en dólares. ¿Por qué, doctora? Porque para que te paguen la liquidación en dólares debe haber un acuerdo previo entre las partes, algo por escrito donde se haya establecido que los pagos se realizarán en dólares. Del resto, las empresas se liberan pagando en la moneda de curso legal, que en este caso es el bolívar, lo establece la ley del Banco Pagan el Central de equivalente. Venezuela. El equivalente, el Pagó equivalente el equivalente de todos en los bolívar. cálculos en Ujú. base a los $400 y le pagó en bolívares. Pero tenía razón el piloto, tenía derecho a sus prestaciones sociales. Es correcto. ¿Y cómo nos negamos, doctora? Otra sentencia. Empieza la controversia por la amonestación que efectuó la empresa al trabajador por encontrarse incurso en una falta grave contemplada en el artículo 79 del decreto ley y la solicitud de autorización de despido acordada por la inspectoría. Contra esa providencia administrativa, el trabajador intentó recurso de nulidad, el cual fue declarado con lugar. Contra esa decisión, la empresa apeló ante el Tribunal Superior y declaró con lugar el recurso y en consecuencia la validez de la providencia administrativa. Es decir, hay una amonestación, interviene la Inspectoría del Trabajo porque solicitan la Claro, autorización para el despido, la inspectoría lo autoriza y el trabajador recurre ante los tribunales, anulan la providencia, la empresa recurre nuevamente y dicen que la providencia estaba bien. ¿Qué pasó allí? sí, porque, y fíjate que el tema de, ahí lo importante Y la de molestia. esta sentencia es el origen, que es la amonestación del trabajador. Ujú. Porque, porque la Sala Constitucional también se ha pronunciado sobre la amonestación y la Sala Constitucional ha dicho que no hay ninguna norma en la ley laboral que autorice o que faculte al patrono de amonestar a un trabajador. Entonces, que la amonestación no tendría directamente una relación con la relación laboral y mucho menos con la estabilidad. Entonces, por eso es que el juez en primera instancia dice que al haber valorado el funcionario del trabajo en el procedimiento administrativo la amonestación, no lo hizo correctamente, aun cuando eso es un documento privado entre las partes. Entonces, por eso es que en un primer momento anulan la providencia administrativa, pero después, cuando contra esa decisión apela la empresa, el juez superior dice, ya va, si bien es cierto que el tribunal ha dicho esto, el inspector, el funcionario del trabajo, la valoró como un documento privado y al no haber sido atacado por el trabajador en ese momento, tiene validez. Entonces, la providencia está correcta y por eso, entonces, el tema ahí es
que yo creo que tenemos que tener claro que si bien la amonestación y se hace la referencia a la sentencia de la Sala Constitucional, que es una sentencia del 28 de octubre del 2021, y la Sala Constitucional analiza la figura de la amonestación, pero si bien no es determinante para la estabilidad, es un documento y es un documento privado que tiene un peso porque al final quien va a autorizar el despido o no, si se comprueba la causal, es el funcionario, no el patrono. El patrono no está despidiendo, el patrono está diciendo, esta es la falta y esta es la prueba de que cometió la falta. Entonces me pareció interesante que habláramos de esa sentencia. Sí, siempre cuando tocamos el tema de la amonestación recomendamos que tengan políticas internas o reglamentos internos donde se desarrolle todo lo que las actuaciones o actitudes que si tiene el trabajador sean consideradas contrarias a la ley. ¿Para qué? Para poder utilizarlo como complemento a las causales de despido de los colaboradores. Otra sentencia por acá. Tenemos dos por aquí, María C. ARD Tires de admisión de los hechos, perdón, De prueba. admisión de pruebas, y tenemos el de Rutaca, reclamo sobre la incidencia de la parte en dólares como salario en el pago de los conceptos laborales. La demandada no contestó la demandada es la empresa. Se verificó la confesión ficta en cuanto a la admisión relativa de los hechos, ya que se habían consignado las pruebas en la audiencia preliminar. Debe el juez superior determinar si efectivamente el trabajador devengó parte de su salario en dólares, cuya carga corresponde a la demandada, es decir, la empresa, la forma de terminación de la relación laboral, el pago de los conceptos demandados ajustados a derecho. En este caso, asiste Rutaca a las audiencias preliminares, no logra la inicial y sus prolongaciones, no logran un acuerdo en esta primera fase, pasa a la fase de juicio, se incorporaron las pruebas al expediente, pero la empresa tenía 5 días para contestar la demanda y no contesta la demanda. Al no contestar la demanda, opera la confesión, pero relativa. ¿Por qué? Porque ya las pruebas están consignadas en el expediente, porque sí asistió a las audiencias. A diferencia de cuando no vas ni siquiera a la instalación o cuando no vas a la prolongación de las audiencias. Aquí no contesta, hay admisión relativa y entonces al juez le toca ver si efectivamente Rutaca pagaba o no los dólares. Y con relación a la de la admisión de las pruebas, también nos pareció interesante porque en el escrito de promoción de pruebas, el abogado del trabajador reclamante pidió la exhibición del contrato de trabajo, de los recibos de pago, el libro de control de horas extraordinarias y pidió una prueba de inspección judicial. El tribunal de juicio negó esas pruebas. Entonces, ¿por qué me estás negando la exhibición del documento del contrato de trabajo? ¿Por qué me estás negando que traigan los originales de los recibos de pago? Entonces, contra la negativa del juez superior apela y el juez superior dice, ya va, ¿por qué estás negando estas pruebas? Entonces, hablan del contrato de trabajo, habla de la obligación del recibo de pago, de la obligación del patrono de llevar el libro de horas extraordinarias. ¿Y por qué el juez de juicio la negó? Porque dijo que el trabajador tenía que acordar copia
de su contrato para poder pedir la exhibición del original. Y el juez dice, no, porque son obligaciones que tiene que llevar el patrono y eximen de la obligación de presentar la copia. ¿Ok? Entonces, oye, primera vez que veía que negaban la prueba de exhibición del contrato de trabajo. Si ahí lo que el trabajador al final estaba buscando era no exhibe el contrato de trabajo porque no existe. Y al no existir el contrato de trabajo, tienes que admitir que todo lo que yo he dicho es cierto en mi demanda. ¿Por qué? Porque no hay prueba de un contrato donde diga cuáles son mis beneficios, cuál es el salario. Entonces, al no existir ese documento, entonces el juez tiene que admitir que todo lo que yo estoy alegando es cierto, porque lo que lo desvirtuaba era el contrato. Me pareció interesante el tema del manejo de las pruebas a nivel laboral y que entiendan nuestros clientes lo importante que es hacer los contratos, ¿sabes? Llevar los Firmar recibos, el libro del llevar el contrato, libro, porque todo eso, es así, el no tener, llevar el libro acarrea sanciones. es correcto. Voy por acá, como que se movió. Ya va. Estamos sobre la hora, doctor. Sí, nos pasamos un poquitico, pero ahí nadie se ha movido, nadie. Bueno, Ok, vamos, lee las epígrafes para que la gente y cualquier cosita yo intervengo rapidito para no tardarnos tanto. vale. Aquí en esta sentencia del Cuarto Superior del Área Metropolitana, sí procede la indemnización del artículo 83 y 92 de la ley cuando se despida sin justa causa a un trabajador contratado por tiempo determinado. Ya nos vas a comentar allí. Ahí quiero hacer yo un comentario, Pero porque compleméntala con esta, María, con la prueba de experticia, el 6CPC y su CERTE, ambos organismos pueden realizarla y no son sí, esa no excluyentes. tiene mayor comentario, porque Ok. lo que está interesante es que ambos pueden hacerlo, no son excluyentes. Pero en el anterior me parece importante porque en el contrato a tiempo determinado, que tiene una fecha de inicio y una fecha de expiración, el trabajador goza de estabilidad. Con la ley derogada, cuando el patrono interrumpía el contrato sin causa, tenía que pagarle al trabajador los salarios pendientes hasta la finalización del contrato. O sea, esa era una indemnización. Yo te había ocasionado un daño, entonces te pagaba los salarios pendientes hasta la culminación. En este caso, con la ley nueva, no solamente te debo los salarios pendientes hasta la terminación del contrato, sino que además te violé la estabilidad en el empleo. Por eso es que viene la indemnización del 92. Una son los salarios hasta la terminación y otra es que te violentaron la estabilidad y por eso procede la indemnización del artículo 92. Entonces, esta sentencia es bien importante con relación a los contratos a tiempo determinado y cuando el patrono quiere romperlo anticipadamente y sin causa. ¿Ok? Ujú. Chévere. Son las dos indemnizaciones que le corresponderían. Acá tenemos procedencia del alegato sobre el salario en dólares. La empresa demandada tenía la carga de la prueba sobre este concepto, el cual negó y trajo otro hecho nuevo que no logró demostrar. Y Claro, doctora, todos los casos de copa, fíjate que el juez superior sí dijo que el trabajador devengaba dólares y los abogados de copa, todos fueron a recurso de casación ante la sala social. Y en la sala social, yo estuve haciéndole seguimiento, no hay pronunciamiento todavía,
pero en cualquier momentico vienen todas las sentencias porque el juez superior del estado Vargas, del estado La Guaira, nunca me Ajá, acuerdo sí. de que ahora se llama estado La Guaira, dijo que todo eso era salario. Entonces, Copa fue y no sé, yo estoy todos los días reviso a ver qué va a decidir la sala, si son salarios, si es salario, los dólares o no. María C., con respecto a la sentencia que comentaste anteriormente, nos hacen un comentario. El año pasado en inspectoría señalaban que había que esperar el último día para poder dar por terminado el contrato. La empresa que representé iba a pagar la rescisión del contrato y no dejaron. Mandaron a reenganchar al trabajador. Así faltarán 2 días al cumplimiento del contrato. Pues sí, dijeron que había que esperar al último. Sí, bueno, este, porque es que ahí la posición de la inspectoría es proteger la estabilidad en el empleo. O sea, y no tendría mucho sentido, ¿sabes? O sea, también dependerá mucho del funcionario. ¿Por qué? Porque si yo te estoy violentando la estabilidad, te voy a pagar la indemnización doble de tu antigüedad, te voy a pagar los salarios pendientes hasta la culminación del contrato, te voy a dar el cestatique. ¿Qué más quiere el trabajador? A menos que esté enamorado de un compañero de trabajo, ¿entiendes? Porque te voy a pagar todo Todo. como si tuvieses pero no te quiero ver la cara. Entonces es absurdo que la inspectoría se ponga necia a decir que lo tiene que reenganchar, que no lo quiero ver. Y ahí voy. Y se van a reír de mi comentario. Pero si está permitido el divorcio por desafecto y rompes una institución tan cuidada constitucionalmente como es el matrimonio y ahora te puedes divorciar por desafecto, no puedo aplicar el desafecto con el trabajador siempre y cuando le paguen lo que le corresponde. ¿Ah? No. Y te voy a decir, revisando las sentencias, yo estoy asustada del número de divorcios que se están dando por desafecto. Todos los tribunales, es más, decidí, como están empezando, voy a hacer un registro de las sentencias por desafecto, porque mi conclusión es que en Venezuela nadie se quiere y estaban casados por pura apariencia, porque en un día hasta 5 y 6 sentencias de divorcio por desafecto. Y eso debe tener a la gente muy mal. O sea, de verdad que estamos mal, mal verdaderamente. Pero laboralmente, entonces tiene que reenganchar un trabajador. Ah, no, no puedo con tanto. Mira, por aquí te dicen totalmente de acuerdo. Mira, María, cónchale, no es que nadie se quiere, lo que pasa es que mucha gente se fue del país y después ya no se llevaron a los familiares, entonces, bueno, la distancia marcó, dejó un huequito por allí. Mira, sigo por acá. Juicio por cobro de prestaciones sociales. El actor alega salario en dólares durante toda la relación laboral. Hay admisión de los hechos por parte de la empresa demandada, pero aún en ese caso corresponde al trabajador demandante demostrar los montos exorbitantes. Pago realizado en divisa de moneda extranjera a través de los medios probatorios establecidos en la ley. Sí, aun cuando haya admisión de los hechos, porque la empresa no fue a juicio, dado que son montos exorbitantes, están fuera de lo normal, entonces no importa el medio probatorio que utilice, ¿ok? Ujú. Y me llama la atención la cantidad de sentencias que leemos donde la empresa, donde hay admisión de los hechos, o sea, Sí, las empresas vale. están acudiendo, las empresas, los representantes de la empresa no están acudiendo a las audiencias. Entonces, pues dices que el tribunal hizo esto, el tribunal, pero es que tú como empresa tampoco acudiste a defenderte. Monaca, otro de Monaca, cuando la suspensión de la relación haya sido acordada por la inspectoría y además si haya autorizado la reducción de personal,
No debe castigarse a la entidad de trabajo con el pago de la indemnización del artículo 92, toda vez que la misma normativa laboral da paso a la terminación de la relación no solo por razones ajenas a los trabajadores, sino incluso de la propia empresa, sin traducirlo como ilegal o injustificado. Mira, con respecto a este tema, siempre se ha discutido si cuando la relación termina por causa ajena a la voluntad de las partes, porque cuando leemos el 92 te dice causa ajena a la voluntad del trabajador. Ajá, pero ¿qué pasa si somos objeto de un acto del poder público? Expropian la empresa. Yo como empresa, dueño de empresa, no quería que terminara. También tengo que pagarle al trabajador. Mi criterio es que no. Y esta sentencia de este tribunal y del doctor Ferrer explica por qué no. Porque la ley lo que quiere sancionar es la acción unilateral del patrono. Pero cuando el patrono también es víctima de la causa, él también está sufriendo. O sea, te expropian la empresa. Es una causa ajena a la empresa. Entonces, encima de que me estoy quedando sin empresa, tengo que pagar los pasivos laborales, te tengo que pagar doble. Si el daño también lo estoy sufriendo yo lo veo en atención a quién está sufriendo el daño. Cuando es un acto unilateral del patrono, quien sufre el daño es el trabajador, repara el daño causado. Por eso se llama indemnizar, reparar el daño causado. Pero cuando te expropian la empresa, o en este caso, que el juez dice, la empresa solicitó y cumplió con todo el procedimiento de reducción de personal por razones económicas. Demostró que no había materia prima, demostró que no puede procesar la harina de trigo. Es un hecho público y notorio que no tuvo más materia prima. Entonces, ¿por qué tengo que pagar la indemnización cuando la inspectoría me autorizó a la suspensión y la reducción de personal? Yo, de verdad, a mí me gustó mucho esta sentencia. Ajá, y la pregunta típica es, doctora, ¿murió el trabajador? Él no quería morirse. Y yo como empresa tampoco quería que se muriera. ¿Debo pagar el artículo 92? En teoría no deberías estar obligada a pagar el artículo 92. La mayoría de las convenciones tiene el pago doble del trabajador, los reglamentos, pero ¿por qué voy a pagar el doble? O sea, yo puedo ayudar a los familiares y de verdad digo, oye, es un hecho inesperado, pero ¿qué culpa tiene el patrono de ese hecho? ¿Me explico? Puedo ayudar a la familia, puedo utilizar como una bonificación el mismo monto de las prestaciones sociales. ¿Cuántas veces yo no he hecho ese acuerdo con los herederos de un trabajador fallecido? Mira, la empresa quiere ayudar al grupo, más cuando hay niños. La empresa quiere ayudar al grupo familiar y le va a dar una bonificación equivalente al doble de las prestaciones sociales por la naturaleza social del contrato de trabajo, pero de que esté obligada al doble por el artículo 92, perdóname, pero no. Excelente. Y esa era la última sentencia que teníamos para hoy, María C. Hay 4 mensajes nuevos ahí, Sí, doctora, sí, dice. es que aquí la compañera que no nos escuchaba salió y volvió a ingresar y ya nos escucha. Y nos está escuchando casi que para despedir. Pero bueno, aquí hicimos un paseo por 14 sentencias de los tribunales superiores del año 2023. Algunas subirán a la sala del Tribunal Y Supremo. faltaron, doctora, y de Faltaron verdad que muchísimas. faltaron porque había muchísimas más. Sí, y hay alguna, María C, y para eso los voy a invitar a la masterclass de la sentencia de la Sala de Casación Social, que esas sillas tienen que aplicarla de allí para abajo todas las demás. El tema de la transacción, no vayas a desarrollar el tema, pero hemos visto muchas sentencias donde
alegan es que ya nosotros transamos un monto. ¿Por qué tengo que pagarle? Ah, bueno, es que en la transacción no colocaron esta coletilla o estos conceptos no pueden transarse bajo ningún concepto. Entonces, O los no se invito. pueden compensar con la bonificación. Correcto, porque siempre es, ay, te pago todo y un bono especial para cualquier cosita que se nos escapó, un beneficio social, cualquier cosita que vayas a reclamar. Y los tribunales están, algunas, la sala de casación, perdón, está considerando que con ese bono especial que se coloca en la transacción, hay conceptos que no se pueden cubrir y están condenando a pagar los conceptos que se están reclamando. Los invitamos a que participen en esa masterclass donde uno de los puntos álgidos es el tema de las transacciones que también ha tomado muchísimo juego últimamente. Estaba sin luz. Bueno, no te preocupes que esto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, el tiempo que pues decidan mantenerlo allí. No, Otra y que cosa. nos escriban, doctora, si quieren que tratemos algún punto en especial, con mucho gusto. Correcto. Mira, aquí ya nos están preguntando que cuándo es la masterclass. Ya Rosita nos está colocando que la fecha es el jueves 22 de febrero. Va a tener una duración de 3 horas porque allí María Cella sí se extiende con esas explicaciones que son, bueno, son datos de seguridad y salud, como en el área laboral. De verdad que si esto les gustó, esta dinámica les gustó, con las sentencias del Tribunal Supremo, bueno, van a quedar fascinados, de verdad que sí. Los invito igualmente a participar mañana en la masterclass de los riesgos, de esta resolución de los riesgos y qué pasa con la tesorería, esto es nuevo, esto es viejo, cuánto es la multa si no me afilio o esto tiene que ver con la notificación de riesgo. ¿De qué va? Todo esto lo vamos a desarrollar el día de mañana. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Merece 43 personas que están por acá. Ay, qué lindo, de verdad que muchas gracias, porque, oye, queríamos empezar el año con mucho entusiasmo y la verdad que el contar con ustedes ahí del otro lado de las cámaras es muy interesante. Muchas gracias. Ana María, muchas gracias. Nori, todo el mundo te está escribiendo, de verdad que sí. Gracias por la invitación, gusto escuchar, excelente como siempre. Bueno, nos gusta siempre contar con todos ustedes. María C, agradecida y bueno, nos estamos contactando para seguir facilitándose a todos nuestros seguidores muchísima información relevante. Chao, doctora. Feliz Cuídense, tarde y doctora. feliz semana. Igual para ustedes.